Salvaguardar el medio ambiente es un podcast impulsado por la obra de Compartir Caridad, en comunión con las obras que conforman el Centro de Caridad San Francisco de Asís. Su finalidad es promover el amor a los bienes de la creación por amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Te invito a ver y escuchar los videos hechos con este fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Salvaguardar el Medio Ambiente. Muchísimas gracias por estarnos viendo, por estarnos escuchando, ya sea que se encuentren en camino al trabajo, a la escuela o bueno, lo que estén haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Melissa Espadas y estoy muy contenta, por supuesto, de presentarles a un invitado más que viene a hablar con nosotros de un tema muy importante. Por supuesto, el día de hoy vamos a estar hablando del agua y el saneamiento en el estado. Y bueno, les presento, él es José Rogelio Pérez Monreal, quien es ingeniero industrial en química con estudios terminados de maestría en ingeniería ambiental, es consultor externo experto en la operación de plantas de la Organización Mundial de la Salud en varios países, exgerente de producción y distribución de Japay. Es inventor independiente con 8 patentes de invención y 4 modelos de utilidad y 4 en desarrollo, caray. Y también es consejero, por supuesto, del Centro de Caridad San Francisco de Asís. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, muy amables. Gracias. No, muchas gracias a la orden. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy importante, ¿no? Pero más enfocado no solo a la importancia que tiene el agua, ¿no? Que es vital para nosotros, sino algo que me llama mucho la atención, el crecimiento desmedido que tenemos en la ciudad, hablando específicamente de la capital, ¿no? El crecimiento desmedido y que no se considera el tipo de suelo, que creo que es un problema muy importante, ¿no? ¿Podemos partir platicando un poquito acerca de ello? Claro. Desgraciadamente, cuando hacemos ciudad, aquí y en muchos lugares, como buenos malinchistas, copiamos lo que se hace en los demás países más desarrollados. Decimos, bueno, ¿qué se hace allá? Bueno, igualito. Queremos ser como ellos, sin pensar, sin racionalizar qué es lo que ocurre acá. Por ejemplo, aquí, cuando llueve, el agua se infiltra, porque Correcto. tenemos un suelo muy permeable. En los lugares donde la humanidad se desarrolló al principio, la gente se ubicó junto a ríos, junto a lagos, o sea, junto a fuentes de agua, porque ahí desarrollaron la agricultura por una parte y por otra parte recuerden que somos 70% agua. Claro. Entonces necesitamos agua. Esa es la razón por la que no veían qué había bajo el suelo, sino lo que había sobre el suelo, lo que podían ver. Y lo que podían ver era un río, era un lago, era el mar. Y ahí se asentaron los primeros humanos. Y así, por ejemplo, recuerden que la cuna de la humanidad, que es la Mesopotamia, que quiere decir región entre dos ríos, se estableció precisamente entre dos fuentes de agua. París, junto a un río que se llama Sena. Sí, famoso Londres, Sena. junto a un río que se llama Támesis. Los aztecas, junto a un lago en Tenochtitlán, ¿verdad? Entonces siempre nos hemos establecido los humanos para desarrollarnos junto a fuentes de agua. Pero cuando el agua es superficial es porque el suelo es impermeable, o sea, no permea, no permite pasar de la parte de arriba hacia la parte de abajo, son arcillas, suelo impermeable. Aquí las cosas son muy diferentes, es al revés. Sin embargo, copiamos y hacemos las cosas igualito sin que observemos cómo es nuestro ciclo del agua. Aquí, insisto, cuando el agua cae en todos los lugares, se infiltra a través de la superficie hasta el acuífero donde se satura y se va hacia el mar. Eso tenemos que analizarlo y, por ejemplo, tenemos el caso que siempre pongo en ejemplo, que es el camellón del periférico. Claro. Cuando se hizo el periférico en los 80s, se hizo un cuerpo vehicular con un carril de ida y uno de vuelta. Empezó a ser más demandado y afortunadamente, pues para ahorrar dinero, se hizo otro cuerpo vehicular distante de ese, quedando una parte en medio que afortunadamente no hubo dinero para rellenar ni poner su sardinel o su guarnición. Correcto.
Entonces se quedó así y fue creciendo de la misma manera. Cuando hace muchos años querían subir y poner Sardinel en el plan estratégico, que yo formaba parte de él, protestamos y afortunadamente nos escucharon y no lo hicieron. ¿Qué es lo que pasa ahí? En las grandes lluvias, en las grandes inundaciones que han habido, la parte del periférico donde circulan los vehículos nunca se ha inundado. Y además el agua se va a esa zanja que queda en medio, que es el terreno natural, y si lleva la basura, el polvo que dejan los camiones transportistas de materiales de construcción, claro, los pedacitos de llanta, las excretas de los pájaros, todo eso que decimos el agua de lluvia es muy pura, no es cierto, es muy pura ahí arriba, pero cuando ya baja. Cuando ya baja y cae, arrastra todo. Y entonces, afortunadamente, en la superficie de esa zanja se queda toda la basura y se infiltra de manera natural el agua, claro, llegando al acuífero de manera más decente. Pero si hacemos un pozo, en lugar de decir, bueno, vamos a darle un tratamiento, vamos a quitarle toda esa basura, la metemos directo, pues ¿qué es lo que pasa? Pues contaminamos directamente el agua, tapamos las grietas que tiene el pozo por donde pasa el agua, que se va hacia el acuífero y hacia el mar, y se absorbe el pozo. Y entonces la siguiente lluvia o 2 lluvias después ya no absorbe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cada rato? Porque hacemos las cosas copiando, ¿no? Los camiones... Gran ejemplo también podría ser, ¿no?, lo que vemos en los centros comerciales, ¿no?, que fue muy famoso, que se inundó. No vamos a hablar de las plazas, ¿verdad?, pero hay varios centros comerciales que tienen subterráneos los estacionamientos y se llenan esos estacionamientos, o bien pasos a desnivel que tenemos en la ciudad, y que luego a vista aérea no dicen, ay, qué bonita agua turquesa, pero pues eso es algo que no debería de pasar. Claro, entonces todo eso es porque no manejamos adecuadamente las cosas. Tupimos las grietas. En el Cristóbal se inundaron muchas partes, claro, porque hacíamos de lluvia parte de eso. Pero además, no solo la lluvia, sino que tupimos, sí, y se iba al drenaje pluvial, el pluvial se iba al sanitario, la planta era de tratamiento y entonces el agua la inyectaba a los pozos, al acuífero salobre, subiendo el nivel del acuífero salobre, y pues simplemente no se va. Hacíamos reversión del agua, se iba hacia el sur en lugar de irse hacia el mar. Entonces son las cosas que hacemos mal. Totalmente. Y seguimos haciendo fraccionamientos, seguimos haciendo urbanización con los camiones hacia arriba, rellenando, que cuesta más, metiendo un Sardinel totalmente impermeable, correcto, que también cuesta más. Sin embargo, hay calles como la Mérida 2000, okay, si ustedes observan, hay zonas que no hubo dinero para rellenar, pero le pusieron su Sardinel, y los vecinos, el pueblo sabio, pues cuando vio que se inundaba allá, y algunos ayuntamientos, no voy a decir nombres, claro, pusieron una rejilla ya que afortunadamente se asolva porque se llena de basura. Sí. Entonces los vecinos rompieron el Sardinel y ahora se va, y ahora sí ya no se inunda. O sea, eso es sabiduría popular, observación popular. No se necesita nada de gran preparación para usar el sentido común, ¿verdad? Y justo hacia ahí iba mi siguiente pregunta, ¿no? Hablando del sistema de drenaje, ¿no? Me platicaba hace rato, lo vemos en las películas, ves toda la contaminación que hay, qué viene a tu mente cuando piensas en el sistema de drenaje, que si las ratas, las alimañas que ahí se encuentran, y dices, bueno, pues sí es cierto, y eso es algo que tenemos aquí, ¿no? ¿Podemos hablar un poquito acerca de ello? Sí, le comentaba que cuando yo salí de la maestría, los maestros de varias nacionalidades, todos decían el drenaje es lo máximo. Y así pensamos y así creemos, sí, en algunas ocasiones. Sin embargo, hay estudios, uno que hizo Tajal, la compañía israelita, con el 85, 86, que dice que no. Hizo otra compañía, la BGS, la British Geological Survey, en combinación con la Facultad de Ingeniería de la universidad, también dijo lo mismo, no hay que hacer drenaje, esto no es para hacer drenaje. Esto hay que imitar a la naturaleza, infiltrar el agua. Si hacemos tubos como si fueran ríos, como imitación de ríos, de lagos, entonces lo que pasa es que hacemos tubería de alcantarillado sanitario, pero pues nosotros somos monogástricos, o sea, tenemos un solo estómago, tenemos una eficiencia baja
de asimilación de los nutrientes y la comida se va prácticamente en gran cantidad sin digerir y, lógicamente, si hay comida, pues ahí están las ratas, las cucarachas, y el sistema de alcantarillado se convierte en un criadero de ratas y cucarachas. Muchas gentes no se han metido al drenaje. A mí, afortunadamente, en mi primer trabajo fue eso, precisamente ver agua y alcantarillado, que en aquella época solo había el alemán, ¿no? Y pues veíamos que había, ¿no? Sí, pero además, todos en las películas, como dice, simplemente qué hay allá, ¿no? Y en los periódicos de Nueva York, orgullosamente, hay más ratas que humanos en Nueva York. O sea, y aún así seguimos diciendo sistema de saneamiento. No es posible, es saneamiento. No podemos seguir cultivando ratas, criadero de cucarachas, moscas, moscos. Eso no es sanear. Entonces, menos acá que no hay ríos, no hay que imitar a los ríos. Aquí, ¿qué sería la alternativa correcta hablando del suelo que tenemos aquí? Lo que dice la BGS, es decir, sistemas individuales con equipos que ahorita ya hay sustentables, muy eficientes, y simple y sencillamente el agua que sale de los equipos, que sale con una calidad regular, pues se puede terminar de tratar si la regamos, si la metemos en un flujo subsuperficial, o sea, abajo del suelo, por tubos, y metemos plantitas. Las plantitas tienen la función de captar cuando hay nitrógeno y fósforo, que es lo que tiramos nosotros con la excreta, con los detergentes para lavar trastes. Entonces absorben el nitrógeno, que es un fertilizante, y el fósforo sirve de catalizador porque se absorben mejor, y las plantitas crecen verdes, bonitas. Y además con la fotosíntesis del sol tiran oxígeno, y las bacterias anaerobias que quitaron se mueren. Y entonces, en lugar de regar con agua potable que amarilla las plantas porque tiene cloro, regaríamos con esta agua todo el tiempo, un riego automático, y tendríamos un jardín precioso. Además, termina de tratarse el agua con las plantas, de tal forma que cuando llega al subsuelo, ya llega de mejor calidad. Perfecto. Y si habláramos ya a un nivel más individual, más particular en casa, ¿no? Me hablaba de unos ejemplos ahí bastante interesantes, de que tenemos que tener conciencia de lo que me decía del baño, ¿no? Lo del agua, del lavabo. ¿Qué ejemplo nos podría dar de qué acciones podemos tomar para este saneamiento y cuidado del agua? Claro. A nivel higiene tenemos mucha deuda, ¿no? Sí, claro. Aquí, como vemos que los programas gringos, el baño tiene regadera, lavabo e inodoro juntos. Pues queremos lo mismo, somos malinches, ¿no? Entonces, pero si lo analizamos y higiénicamente. Acá tenemos llave para lavarnos los pies. Y aquí tenemos un lavapiés que es maravilloso, porque eso es real, sirve sobre todo cuando la gente viene del campo o viene de la playa, y en la playa no tenemos esto. Para quitarse la arena deberíamos tener un lavapiés antes de entrar a la casa. Pero, bueno, regresando a lo mismo, comentaba yo, qué bonito es cuando baja uno el inodoro, sin tapa sobre todo, que se hace un remolino, todas las bacterias y todo se dispersan por todo el baño, y junto al lavabo tenemos nuestro cepillo de dientes. Entonces es preciosa esa higiene, ¿no? Hermoso pensar así, pero no lo pensamos. No. Entonces, qué bueno sería, por ejemplo, en una casa que tiene un solo baño, lo ideal sería, oye, ¿por qué si alguien entra al baño, va al trono, por ejemplo, y alguien se quiere lavar las manos, no puede entrar? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el inodoro con el lavabo? Pueden ser independientes. O si alguien se está bañando y alguien tiene ganas de ir al trono, tampoco puede. ¿Por qué? Si son aparatos independientes. Lo ideal sería ponerlos independientes y, por ejemplo, algo muy elemental, cuando nos lavamos las manos, sale jaboncito y el lavabo está arribita del inodoro. Entonces podemos reusar esa agua del lavabo para el inodoro con varias ventajas. Por ejemplo, además de que la toma del inodoro se está llenando con agua clara, agua blanca, agua potable, le metemos el agua esta del lavarse las manos con jaboncito, completamos el agua, ya no usamos los 6 litros de agua clara, sino a lo mejor 4 y 2 de agua reusada, le metemos jaboncito que ya evita que se forme el sarro en el sapito donde descarga, ya
no tendríamos que estar cambiando y tener fugas a cada rato, por ejemplo. Okay. Y además, si hay un solo baño y entra uno al trono y entra otro después, pues se llena más rápido. Cierto. ¿Por qué no lo hacemos? Por ejemplo, ¿no? Ok, ¿algún otro ejemplo que nos pueda aportar? Lo que decíamos de usar el agua para las plantas, ¿no? Por supuesto. El agua de la regadera, por ejemplo, el agua jabonosa o agua gris que proviene de la regadera, del lavado de manos también, si no la metemos directa a la caja del inodoro, la podemos echar. El agua de lavar la ropa es agua gris, que no tiene nada que hacer con el agua negra. El agua negra es menos, tiene bacterias y es menor cantidad. Estamos hablando de 50, 60 litros por persona al día. Y el agua jabonosa son 120, 140 litros que mezclamos y contaminamos con agua llena de bacterias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y además, en algunos fraccionamientos ponemos la planta de tratamiento en medio de la ciudad, sprayando todo y con todo lo que ello trae consigo, ¿no? Por supuesto. Y además, la planta no puede funcionar bien, porque entre 6 y 8 de la mañana la gente se levanta, va al baño, se baña, hace su desayuno, a veces el almuerzo, y realiza un 30-40% de las actividades del día. Y las plantas, vamos a poner el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Diséñame una planta para 24 litros por día, por ejemplo. Okay. Agarro y diseño una planta de 1 litro por hora, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Pero como tiene picos, mi pico yo lo considero del doble, y le pongo de 2 litros por hora. Entonces mi planta la voy a diseñar de 2 litros por hora. Pero ¿cuál es la realidad? En la noche, entre 10 de la noche y 5 y media, 6 de la mañana, ¿qué comida reciben las bacterias? Ninguna. La gente no va al baño, no cocina, no lava trastes, y además es la temperatura más baja. Así es. Nuestra planta de tratamiento es nuestro segundo biodigestor, porque el primero lo tenemos incluido, que es el estómago, que trabaja a 36 grados, sin aire. Entonces le echamos a una planta que tiene aire, que además de 10 de la noche a 5 o 6 de la mañana no reciben comida los bichitos, pues muchos se mueren, muchos se aletargan, y de repente a las 6 de la mañana le metemos todo. Y entonces le metemos un 30-40% de lo que en el día utilizamos. ¿Cuál sería el 30 o 40% de 24? 8 más o menos. Entonces tiramos 8 en 2 horas. ¿Para cuánto la diseñamos? Para 2 por hora. 48. Y 8 en 2 horas significa 4 por hora. Y la diseñamos para 2. Entonces no puede funcionar la planta. Por supuesto. Y además menos si viene de la noche y le metemos el trancazo de comida en la mañana. Entonces hay muchas cosas que hay que analizar bien. Hacer. Y sobre todo si hacemos una aerobia con poco tiempo de retención, pues no puede funcionar bien, ¿no? Y insisto, no hay que ser malinches, hay que ver lo que hace aquí el ciclo del agua e imitarlo. La naturaleza lo ha hecho millones de años, ha habido un equilibrio ecológico precioso y ahorita lo estamos rompiendo. Lo estamos rompiendo, y no solo para el futuro inmediato, sino para lo que viene, para las futuras generaciones. Estamos dejando porquería a las siguientes generaciones. Entonces, a tomar acción. Muchísimas gracias Encantado. por habernos acompañado, gracias por compartir. Mucho gusto y gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted y gracias a todos ustedes, por supuesto, por habernos acompañado a lo largo de este episodio. Espero que les esté gustando mucho este proyecto de salvaguardar el medio ambiente. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a reaccionar y nos vemos hasta la próxima.